Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, bendice estas palabras, que no sean palabras de un corazón seco ni vacío, ni palabras de tierra seca, Señor, que sean de bendición, que lleven fruto, que no sean solamente frases de rutina, que de verdad produzcan cambios en nosotros, en nuestros corazones, que podamos cada día no cambiar las doctrinas ni hacer nuevos descubrimientos, sino solamente ir viviendo lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, y que nos aclare las dudas que a veces tenemos, y que nos des la sabiduría y la humildad para ir por el camino de tus mandamientos. Señor, que perdones el pecado nuestro. Durante la semana a veces andamos mal, con pensamientos malos, andamos llenos del mundo, llenos de cosas, y queremos en esta mañana estar limpios, Señor, porque tú amas la santidad de tu pueblo, y queremos ser como tú, Señor. Bendícenos en esa mañana. Usa este asno para hablar tu palabra correctamente, y haz que sea clara, Señor, y que sea hablada como debe de ser a los hermanos. Ayuda a los que están enfermos, Señor, ayuda también a los que tienen aflicción. Te rogamos por el restablecimiento de la hermana Elizabeth y su bebé, que estén bien, también Saúl, y que vaya bien él ahora con su nueva vida. Te pedimos por el hermano Beto y su familia, que irán de viaje, que los lleves y los traigas con bien, Señor, y a todos los que están enfermos, que tú los ayudes. Y gracias te damos, te pedimos que nos ayudes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mateo 11. Dice Mateo 11:20. Entonces el Señor Jesucristo comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. No sé qué tanta atención le pusieron a estos versículos, a estos palabras del Señor Jesucristo. Hay en estos versículos una doctrina muy controversial, hay una doctrina difícil para algunos, y a veces, como las personas que menciona Moy, a veces intentamos ver cosas donde no existen, o intentamos adecuar versículos a lo que nosotros sentimos o a lo que pensamos. Pero no es así, hermanos. La verdad es que tenemos la Biblia para aclarar no casi todas las dudas, sino todas las dudas. Así tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y tenemos la luz del Señor, del Espíritu Santo, para darnos luz en estas dudas que a veces tenemos. Esta censura
que el Señor Jesucristo hace a estas ciudades de Corazín y Betsaida fue una crítica muy dura. ¿Y por qué razón? Porque el Señor había llevado a cabo en estas ciudades tantos milagros, tantas maravillas, tantas cosas sorprendentes, que esto era para convertir, para derretir el corazón del personaje más duro y más duro y más perdido. Estas señales y estos milagros eran para quebrantar, para convertir, para hacer que el pueblo más duro y más oscurecido se convirtiera al Señor, se humillara, que pusieran el rostro sobre la tierra y clamaran a Jesucristo: tú eres el Mesías, tú eres el profeta, tú eres el bendito. Lo conocemos. Lo entendemos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Como Juan Bautista, cuando él le envía a 2 de sus apóstoles a Jesucristo y les dice a sus discípulos: oigan, vayan con Jesucristo y pregúntenle si tú eres aquel que había de venir o esperaremos a otro. Y Jesucristo le dice a los apóstoles de Juan Bautista: vayan, díganle a Juan que los ciegos ven, que a los pobres es anunciado el evangelio, que los cojos andan. Entonces, esta respuesta fue suficiente para que Juan Bautista creyera que este hombre es el Mesías, es el profeta. Pero, hermanos, aquí tenemos 2 ciudades que recibieron los más grandes beneficios, recibieron tantos milagros y no se convirtieron. Increíble. O sea, no se convirtieron. Y por eso Cristo los censura, Cristo los critica y dice: mira, tantos milagros se hicieron entre ustedes y no han creído. Si estos mismos milagros, si estas mismas cosas se hubieran hecho en Sodoma, ellos hubieran creído. Hermanos, aquí hay una doctrina confusa para algunos. Dice Cristo: si estos, Sodoma, Gomorra y Tiro y Sidón, hubieran recibido tantos beneficios, tantas oportunidades, simplemente hubieran recibido lo que ustedes están recibiendo y quizá hasta menos, ellos hubieran creído. Uno pensaría que el más grande profeta falló, hermanos, y no falló. Jesucristo era el más grande profeta. Pero cuando estas ciudades Cristo las censura y dice que no se habían arrepentido, que no habían cambiado, que esta era la finalidad, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿realmente Cristo quería que esas ciudades se arrepintieran? Porque luego aquí entran las ideas, los pensamientos de todos estos hermanos, que realmente ni deberían de darnos muchos problemas, pero bueno, a veces en el celo que tenemos peleamos y todos peleamos y nos molestan cuando alguien no está creyendo la doctrina correctamente, cuando alguien está no esté siguiendo la doctrina correcta, pues nos llena de celo, ¿no? Y es natural que sintamos eso y que sintamos ganas de pelear defendiendo la doctrina correcta como debe de ser. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo no falló. Cristo, el mejor de los profetas, no falló. Él predicó y hizo muchos milagros, y estas ciudades no se arrepintieron. No fue culpa de Cristo. Eso quiere decir que hay gente, que hay personas, que hay ciudades que por más oportunidades, que por más que se les hable, que por más que se les predique, simplemente nunca van a cambiar. Hay pueblos que nunca van a cambiar. Hay ciudades que nunca van a cambiar por más que se les predique. Y no es culpa del profeta, es culpa de los oyentes. Cristo censuró y criticó a estas ciudades. Cristo, el mejor de los profetas, el mismo Dios. ¿Qué le damos tantas vueltas? El mismo Dios encarnado.
que vino y anunció el evangelio. Yo les digo, otra cualquier ciudad, Cristo dijo que otra cualquier persona, otra cualquier ciudad, Sodoma y Tiro, ellos si hubieran recibido al Señor Jesucristo en aquel tiempo, ellos se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Pero Cristo dijo, ustedes permanecen duros, permanecen impenitentes, parece que no les afecta ni en lo más mínimo lo que yo les he predicado, lo que yo les he dicho. Los milagros del Señor y su obra en estas ciudades habían comenzado ya desde mucho antes. Y hasta entonces Jesucristo los critica. A estas ciudades les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido mucho beneficio, mucho milagro y no ha habido absolutamente ningún cambio. Tal vez también nos hable a nosotros, hermanos, en esta mañana. ¿Quiénes eran Corazín y Betsaida? Bueno, la verdad es que a veces deberíamos de estudiar un poquito más y tomar algún mapa y tomar algún otro comentario para más o menos ubicarnos quiénes eran estas ciudades y quiénes eran las personas a las cuales el Señor Jesucristo se está refiriendo. Corazín y Betsaida eran dos ciudades, ricas y populosas, de acuerdo al hermano Matthew Henry. Matthew Henry dice que eran dos ciudades ricas y populosas que recientemente Betsaida, esta ciudad, había sido precisamente elevada al rango de ciudad. Por eso Jesucristo dice que estaba elevada, porque la habían elevado. Porque la había declarado un señor, un tetrarca llamado Felipe, la había declarado como ciudad. Entonces se estaba estrenando como ciudad, era una ciudad elevada. Y cuando Cristo llega y hace sus milagros, Él dice, estás muy alzada. Estás muy alzada. Y en tu misma altura, vas a bajar hasta el infierno. O sea, hasta allá te vas a ir. Estas ciudades habían sido muy favorecidas, hermanos, muy favorecidas, ¿verdad? Yo a veces no entiendo del por qué hay personas que han recibido tantos beneficios, son tan benditos, son tan altamente favorecidos, y eso hablando de todos nosotros, son tan grandemente bendecidos, tan grandemente favorecidos. Y estas personas que están tan rodeadas de tantos beneficios, de tantas bendiciones, de tanta gente que los quiere, que les habla, que les predica, que les dice, y tal parece ser que no les afecta ni en lo más mínimo y que no hay ningún beneficio a pesar de tantos beneficios. Increíble. Y hay gente que Cristo dice que no tiene los mismos beneficios y ellos se van a perder y se van a ir al infierno, y ellos algún día, cuando les sea dictaminado el juicio, estas personas que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros o que otras personas, ellos se van a levantar en el juicio y nos van a señalar a nosotros que tuvimos tantos beneficios. Yo no sé qué pasa del por qué hay gente que reacciona tan tibiamente ante tantos beneficios. Que Jesucristo criticó a estas ciudades porque ellos habían recibido tantos beneficios y hasta ahora no se habían arrepentido. Otras personas, hermanos, Cristo dice con estos versículos que si Sodoma y Tiro hubieran recibido estos milagros, ellos se hubieran arrepentido, ¿verdad? Vean cómo aquí hay cosas que se desencadenan y que no entendemos. Alguien dirá, o a veces pensamos, a mí me cuesta mucho trabajo entender la doctrina de la elección. Me cuesta mucho trabajo.
Y yo no puedo afirmarla ni decir es así o es asá, es muy difícil. Porque Cristo dice aquí que hay personas que si tuvieran las mismas oportunidades que tú y que no las tuvieron, ellos se hubieran arrepentido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Cristo dijo, no solamente se hubieran arrepentido, pero Él dice que su arrepentimiento hubiera sido tan obvio, tan claro, que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Mientras estas ciudades de Betsaida, mientras estas ciudades de Capernaum habían recibido al mejor de los profetas y no había pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué es así la reacción? Nínive no recibió precisamente el mejor mensaje. Y sin embargo, ellos se arrepintieron. Nínive no recibió precisamente los muchos milagros que recibieron Corazín y Betsaida. No recibieron estos milagros. Imagínate si Nínive se arrepintió a la voz de un mensajero agrio que les decía con enojo y con ira, y tal vez porque a Jonás no le caían bien los asirios o los ninivitas porque eran muy crueles con Israel. Entonces cuando él llegó a predicarles, él llegó a decirles, oye, te vas a condenar en 40 días. Y esto les convirtió, hermanos. Esto no es ningún evangelio. Esto es la ley de Dios golpeándoles. Esto no es el evangelio. Esto es la ley de Dios que les está dictaminando una sentencia, que les está diciendo, mira, tienes una semana, 2 semanas, tienes 4 semanas y Dios te va a condenar. Y no recibieron ningún milagro de evangelio, de buenas nuevas, nada. Y ellos se arrepintieron. Y Cristo habla de estos ejemplos. Ay, caray, traigo lentes. Habla de estos ejemplos diciendo que si estas personas hubieran recibido estos mismos milagros, ellos se hubieran quedado hasta el día de hoy y hubieran permanecido. Yo no sé, hermanos, tantos beneficios para algunas personas, ¿verdad? Tantos beneficios, pero eso también nos va a hacer más responsables en el día del juicio. Dice que en el día del juicio la reina de Seba se va a levantar en el juicio y va a condenar a estos, porque ella vino de allá para escuchar a un hombre, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Cuántos en el juicio se van a levantar para señalarnos, para decirnos quizá a nosotros como iglesia, ustedes tenían mucho evangelio, tuvieron buenos predicadores, por aquí pasaron tantos buenos predicadores, y hay partes, hay aldeas, hay ciudades en donde no ha habido la misma oportunidad, hermanos, el mismo beneficio, no ha habido predicadores, no hay mucho evangelio. Y sin embargo nosotros, estas ciudades de Betsaida y Corazín habían sido muy favorecidas, y poco después, dice el historiador, que fueron muy poquito tiempo después, quedaron en solamente aldeas viles y oscuras, ¿verdad? Después de haber sido tan favorecidas, en donde el Señor Jesucristo hizo tantos milagros en ellas. De esta Betsaida salieron 3 de los apóstoles, ¿verdad? De ahí salieron 3 de los apóstoles. Cuánto beneficio, hermanos, cuánto favor había recibido estas ciudades. Pueden verlo ustedes en el capítulo 4, versículo 17. Después, si ustedes quieren, de ahí salieron por lo menos 3 de los apóstoles. Ahora, yo les pregunto aquí para que vayamos entendiendo estos versículos. ¿El Señor Jesucristo realmente quiso salvar a Corazín y a Betsaida? ¿Sí el Señor tenía planes de que realmente se salvaran? No, hermanos. ¿El Señor quiso salvar al joven rico?
¿O nomás fue puro teatro de Cristo? ¿O fue puro teatro de nuestro Señor Jesucristo que hizo milagros en estas ciudades? ¿Para qué? Oh, hermanos, Cristo sí quería salvarles. Y dice que Él los censura porque no se habían arrepentido. O sea, la finalidad de los milagros era para que se arrepintieran. La finalidad de ver tantos milagros era para que ellos creyeran al Hijo de Dios y fueran salvos. Él también quiso salvar al joven rico. Hay unos por ahí, no recuerdo qué rama de cristianos son. Y obviamente, hermanos, casi todos los cristianos por ahí por el mundo tienen puntos buenos, todos. No vamos a criticarlos en esa mañana, no vamos a criticar sus puntos malos, vamos a enfocarnos en sus puntos buenos. No recuerdo exactamente cuál es la rama de estos cristianos que son buenísimos, muy buenos. Yo creo que uno de ellos fue John Wesley. Pero él tenía alguna doctrina muy equivocada. Yo creo que él pensaba que el Señor hizo a estos y que son salvos y que ya no se pueden perder. Y que Él hizo a estos otros y que estos están completamente determinados a la perdición y que no hay nada que se pueda hacer para salvarles. Así creían hermano, y así creen algunas otras ramas. Miren, hermanos, esta doctrina es muy complicada, muy difícil, ¿verdad? Lo que yo sé aquí por esos versículos es que Cristo dice que hay algunas personas que se van a perder por no haber recibido los mismos beneficios, y que hay personas que se van a perder por haber recibido tantos beneficios y no creyeron. Es lo que Cristo dice aquí. A ver, ahora alguien dirá, alguien entonces hará a Dios injusto. ¿Por qué Cristo hizo tantos milagros aquí, verdad? Que Él ocupó tanto tiempo en Corazín y Betsaida y no les dio los mismos beneficios a otras ciudades. ¿Esto hace a Dios injusto, Beto? ¿Por qué no? ¿Por qué el Señor no tuvo el mismo cuidado, por decir así? Y estoy hablando como hombre, como dijo Pablo. Hablo como hombre. Porque dijo Jesucristo que Sodoma, Tiro y Sidón no recibieron estos beneficios, estos milagros. Entonces alguno por allí saltará y dirá, no, entonces esto hace a Dios injusto. ¿Por qué tanto tiempo con estos, tanto beneficio con estos y no con aquellos? Hermanos, yo les digo, si no recibieron tantos milagros, tantos beneficios, aún así, sí supieron y no son inocentes. ¿Tú piensas que hay lugares en donde la gente es inocente y que no saben? No, hermanos, tal vez no han recibido tanta abundancia, pero sí han recibido. Dice en Romanos 1 que estas personas en todo el mundo y en todos los tiempos, todas las personas desde la creación del mundo hasta nuestros días, aún sea el lugar más apartado, han sabido quién es Dios. Dice de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, fíjate bien, Romanos 1:19, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? Habiendo conocido a Dios. Los aztecas conocieron a Dios. Sí, los tlaxcaltecas también. También los indios de por todos lados conocieron a Dios, aún los incas y todos ellos. Sí conocieron a Dios, pero dice que no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, no les interesó. No quisieron tener a Dios en su noticia. Allí están las planas de su periódico, de su vida, llena de noticias, pero la noticia de Dios, simplemente la más importante, no la quisieron. No lo quisieron. ¿Saben ustedes que nuestros antepasados, aquí los apaches y estas gentes que eran nuestros antepasados, esperaban a un hombre que les hablara del evangelio? ¿Sí sabían eso, hermanos? Que ellos esperaban a un hombre, a un predicador
que llegase con un libro y les hablara? Eso está en la historia. Y entonces cuando llega Cristóbal Colón, sí es Cristóbal Colón, ¿verdad? Hernán Cortés, con sus caballos y sus 2 cañoncillos, un ejercitillo ahí pulguiento. Y aquí estaban las tribus aquí de nuestros padres, antepasados. Dice la historia que andaban ahí con sus trofeos, sus cabezas colgadas, sus flechas. Eran terribles, hermanos. Las tribus que teníamos nosotros antes eran terribles. Sanguinarios, eran peleoneros, se peleaban entre las tribus que había aquí en México. Entonces ellos esperaban a un hombre porque sabían acerca de Dios, sabían que alguien les iba a hablar, que alguien les había de predicar. Esperaban a un hombre, y cuando ven a este señor llegando, ¿qué crees que pensaron? Es este el que nos va a predicar, es este el que nos va a hablar del evangelio. Y en vez del evangelio, ¿qué nos trajeron? Conquista, ídolos, vírgenes. Y hicieron que nuestros antepasados a filo de espada adoptaran estos dioses más de los que ya tenían. Pero si hubiesen llegado predicadores, ¿saben qué hubiera pasado, hermanos? Se hubieran arrepentido. Bueno, ellos sí supieron. Otra cosa que llama la atención de esos versículos de Jesucristo, que Él dijo, ay de ti Corazín, y ay de ti Betsaida, dice que en el juicio, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Y que en el juicio, hermanos, estas ciudades de Sodoma, Tiro y Sidón se van a levantar en el juicio para testificar en contra de estas Corazín y Betsaida por haber recibido tantos beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Eso me habla acerca de la terrible sentencia que algún día el Señor va a dictar en contra de estas ciudades. Estas ciudades ya están condenadas, hermanos. Estas ciudades ya están en el infierno. Pero aún así van a recibir sentencia, porque mira, déjame decirte que hay gente que ahorita está en la cárcel y todavía no tienen una sentencia. ¿Sí sabías eso, verdad? Que no se dicta luego sentencia sobre la mala obra, dice en Eclesiastés. Estas personas en la cárcel todavía no se les dicta sentencia, sin embargo, muchas de ellas ya están ahí purgando delitos, solamente esperan sentencia. Igualmente estas ciudades todavía les espera una sentencia. Jesucristo dijo que en el día del juicio, en el juicio del Señor, cuando el Señor se ponga en el gran trono blanco, cuando todas las naciones sean reunidas en pos de Él, cuando la reina de Saba, cuando estas ciudades se levanten para señalar a otras como testigos, y el Señor los va a condenar. No quiere decir que van a ser salvos, hermanos. Solamente se les va a dictar sentencia. Cristo dijo aquí. Ahora, hermanos, lo que el corazón de mi mensaje son las palabras del Señor Jesucristo del versículo 21, casi al final, que dice que hubieran quedado si se les hubiera predicado. Ahora yo les pregunto, Cristo dijo que hubieran quedado. Normalmente nosotros decimos que el hubiera no existe. ¿Existe o no el hubiera? ¿Sí existe el hubiera, Esther, o no existe? ¿Sí han escuchado, hermanos, que el hubiera no existe? Y así nos manejamos. Y a veces no la llegamos a creer. Pero, hermanos, sí existe el hubiera. El hubiera sí existe. A veces decimos, no, si yo hubiera ido. Y alguien dice, es que el hubiera no existe. No, claro que existe. El hubiera sí existe. A veces decimos, si yo hubiera ido. O si yo hubiera hecho esto. O si yo no hubiera hecho esto. O si yo no hubiera comido. O si yo no hubiera hablado. Si yo no hubiera abierto la boca. Si yo no me hubiera esto. Si yo no me hubiera aquello. Hermanos, sí existe el hubiera. Claro que existe. Cristo dijo que si aquellas personas hubieran recibido el evangelio, hubieran quedado.
O sea, sí existe el hubiera. Y seguramente en el infierno ahorita mismo habrá muchas personas que estarán diciendo, si yo le hubiera hecho caso al que me predicaba. Seguramente lo habrán. Si yo hubiera ido cuando me invitaba a la reunión, si yo hubiera leído la Biblia, si yo hubiera orado, si yo hubiera ido a la reunión, si yo hubiera, ¿cuántos hubieras, hermanos? ¿Cuántos hubieras hay en tu vida o hay en mi vida? Nosotros podemos hacer que esos hubiera se lleven a cabo y que no tengamos tantos hubieras en nuestra vida. De nosotros depende. Decisiones aquí cambian lo que va a suceder más tarde. El hubiera sí existe, claro que sí existe el hubiera. Si yo hubiera estudiado, claro que sí. Si hubieras estudiado, otro gallo nos cantara, claro que sí. Si yo no hubiera tomado tal decisión, ahora nos lamentamos porque el hubiera sí existe, hermanos, y cosas cambian. Cristo dijo que el hubiera sí existe. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos acerca de este tema de el hubiera, y ustedes van a ver que cosas sí cambian por decisiones que hacemos y que después solamente nos queda si yo tan solamente hubiera. Y ya no se puede. Cosas grandes cambian, hermanos. Situaciones cambian por esta situación de que el hubiera. Cristo dijo, para dejar bien establecido esto, Cristo dijo que algunas personas, si tan solamente ellos hubieran recibido estos milagros, ellos hubieran quedado, se hubieran arrepentido. Y ahorita todavía tendríamos personas de Sodoma por aquí, si hubieran recibido este evangelio o estos milagros, hubieran quedado. Hay gente, hermanos, que se va al infierno todos los días, y que si nosotros oráramos más por ellos, o tal vez les habláramos, ellos hubieran todavía quizá estado vivos y reuniéndose. ¿Ustedes lo creen así? Yo creo que sí, hermanos, porque el hubiera sí existe. Mira unos ejemplos. Primera de Samuel 13:13. Primera de Samuel 13:13. ¿Cuántas veces ustedes y yo mencionamos el hubiera durante el día? ¿Sí lo mencionan ustedes? No decimos a veces, si hubiera ido a la playa, ¿verdad? Es que nos la pasamos muy bien, y si yo hubiera ido, o si yo no hubiera ido. ¿Sí ven, hermanos, cómo hay hubieras que cambian la vida, que cambian cosas? 1 Samuel 13:13, alguien que sea tan amable que lo lea. Hermano Beto, léelo por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre. ¿Cuál es nuestra palabra, hermanos? ¿Y qué le dice Samuel al rey Saúl? Hoy hubiera Dios. Hermanos, perdemos estas cosas. Simplemente las perdemos. ¿No diría Dios esto de nosotros? Si tú hubieras oído, hoy yo te hubiera dado o bendecido o hecho tal cosa. Miren, hermanos, vean que el hubiera sí existe. Le dice el Samuel al rey Saúl, mira, si tú hubieras oído a Dios, si hubieras oído a Dios y su palabra, hoy Dios te hubiera. A alguien le diría a Saúl, no te creas, rey, el hubiera no existe. No, Dios dice que sí existe, que Dios te hubiera confirmado hoy por rey, que hoy tú tuvieras una dinastía
Y que así como David tuvo un trono, y hasta el día de hoy sigue ese trono y será ocupado ese trono de David por el Hijo de David. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. David tuvo una dinastía y por eso vemos, como predicó Emanuel, vemos la familia de David hasta Mateo, donde dice en el capítulo 1 de Mateo que Jesucristo fue hijo de Rahab, que fue hijo de Salmón, que fue hijo de no sé cuántos. Ese es el trono y la dinastía y la casa de David, casa que pudo estar ¿con quién? Con Saúl. Eso pudo haber sido de Saúl. Pero dice aquí el profeta, Dios te hubiera, pero no oíste. Dios te hubiera, pero no oíste. Hermanos, decisiones cambian drásticamente cosas. Decisiones cambian drásticamente cosas. Mañana y solamente nos queda la palabra si yo hubiera hecho esto. Si yo hubiera, qué importante es el hubiera. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. ¿Qué dice aquí? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice David? ¿Qué dice? Hubiera perecido. Hubiera perecido. ¿Verdad? Yo hubiera perecido. Esa es nuestra palabra, hubiera, hermanos. Dice David que si tu ley no me deleitara tanto, yo ya hubiera perecido. ¿Sabe qué, hermanos? Necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestra mayor delicia. Y mira, David se gozaba y se alegraba. Él decía, hermano, que esta mitad era su delicia. Él agarraba esta mitad de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y decía, ay Dios, cuánta delicia hay yo en esta ley. Es mi deleite. Es la palabra de Dios nuestro deleite. Nos deleitamos en ella como cuando nos deleitamos en un postre o en algo sabroso. Como cuando en Estados Unidos les dan la pena de muerte y en su última cena le dicen al que van a ejecutar, ¿cuál es tu último deseo? ¿Qué es lo que quieres comer? Y le dan lo que pide, hermanos, al que van a ejecutar. Lo que quiera. Aún sea una langosta de no sé qué, lo que sea, se lo traen. Eso deleite, me dice el otro día mi esposa que qué se me antojaría a mí si me fueran a ejecutar. Un flan. Es lo que se me antoja. Y dice que David se deleitaba en este libro. Y dice David, si tu ley no hubiese sido mi delicia, la aflicción ya me hubiera consumido. La aflicción consume, hermanos. La aflicción consume. Sí, dijo Pablo que la aflicción consume, que hay un hombre allí que va a ser consumido de mucha tristeza si no lo consuelan. El incestuoso. Hay que consolarle. Entonces la aflicción puede llegar y tocar nuestra puerta. Y si la palabra de Dios no es nuestra delicia, si no nos deleitamos en ella, si nos da asco, si la vomitamos la palabra de Dios, si la leemos y no sentimos nada, no es nuestra delicia. Entonces cuando llegue la aflicción, ¿sabes qué nos va a hacer la aflicción, hermanos? Nos va a agarrar paz y nos va a dar azotes por todos lados. Y vamos a andar desanimados y no vamos a poder seguir adelante. Vamos a decir, la vida cristiana no sirve, Dios me prometió, sí, pero dice la Biblia que Dios nos trae consuelo por su palabra. Imagínate, hermanos, si David se consolaba con esto, imagínate, y se deleitaba con esta parte solamente, ¿verdad? Con tablas de piedra allí. Imagínate nosotros que tenemos todo un libro completo, ¿verdad? Imagínate nosotros.
Nosotros no solamente tenemos unas 10 palabras escritas en unas tablas de piedra. No, tenemos el Evangelio de la gracia. Porque la ley por Moisés fue dada. ¿Pero qué dice? Por Jesucristo fue hecha. ¿Qué diferencia, hermanos? Antes el pueblo estaba temblando cuando recibieron la ley de Dios. Estaban temblando. Como cuando a alguien le dan una mala noticia. Estaban temblando y estaban viendo la desgracia y estaban viendo, las bestias en el monte que les daban flechazos, y si se acercaban al monte, temblaba el monte y oían la bocina y oían cosas. Y sin embargo, cuando el Señor Jesucristo, el que traía el Evangelio de la gracia, cuando Él nació, dice la Biblia que los pastores se alegraron y que un ángel del cielo vino y hubo tanta alegría. Imagínate, hermano, nosotros tenemos un nuevo pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, ¿verdad? Y si David se deleitaba en la ley de Dios, cuanto más nosotros en el Evangelio de la gracia, ¿verdad? El Evangelio de la gracia es algo, no temblamos, hermanos. No temblamos como Israel temblaba al pie del monte, ¿verdad? Dijo Pablo que nosotros no nos hemos llegado al monte, a ese monte, ¿verdad? Nosotros no nos llegamos a ese monte. ¿A cuál monte nos llegamos nosotros, Esther? Al monte del Sión, ¿verdad? Nosotros nos hemos llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, ¿verdad? No nos llegamos al monte que ardía y que había truenos. ¿Quién quiere acercarse a un monte así? ¿Tú te acercarías? ¿Te acercarías a un monte donde hay gritos, donde hay muerte, donde hay truenos? No, pero si a mí me invitan al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a donde hay muchos primogénitos alistados, donde está el Dios vivo, donde no hay estas cosas, entonces yo me acerco allá. ¿Qué diferencia, hermanos, trae la gracia en 1 Corintios 2:8? Si hubiera, entonces sí existe el hubiera, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que debemos pensar bien, actuar bien, para que los menos hubieras, no haya tantos hubieras en nuestra vida, ¿verdad? A veces yo pienso, si yo hubiera estudiado. ¿De qué se lamentan ustedes, hermanos? Que tú dices, si yo hubiera. ¿No hay algún hubiera en tu vida? Que tú dices, si yo tan solamente hubiera oído, escuchado, actuado, visto, hablado, etcétera, etcétera. Mira, 1 Corintios 2:8, dice aquí la Biblia, dice, desde el 7, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice, porque si la hubieran conocido, ¿quiénes no conocieron esta sabiduría? ¿Quiénes son los príncipes? Tal vez alguien dirá que son los príncipes de Israel, los que crucificaron a Cristo, pero realmente los que crucificaron a Jesucristo fueron los príncipes de estas tinieblas, los gobernantes, como ya vimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Que hay el príncipe de Tiro, el príncipe de Persia, y que no son gobernantes humanos, que son seres espirituales. Dice que estos seres espirituales no conocieron esta sabiduría o que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. No sabían. Dice que si hubieran sabido, ¿qué hubieran hecho, hermana Josefina? No lo hubieran crucificado. ¿Saben que Satanás pensaba que se había ya deshecho de su enemigo acérrimo? Él dijo, la cruz
y ya me quedo solito. Satanás pensó. Pero realmente la cruz no fue el fin para Cristo, fue el fin para el diablo, hermanos. ¿Verdad? Sí, se cumple la profecía de Génesis donde dice que esta te herirá el calcañar y tú le herirás la cabeza, ¿verdad? Satanás hiere el calcañar, pero la simiente de Cristo, Jesucristo, le hirió en la cabeza a Satanás, ¿verdad? Y los demonios fueron sacados en público. Jesucristo triunfó sobre ellos, dice la Biblia. Pero ellos no sabían que Jesucristo iba a resucitar. Es una sabiduría que el Señor nos dio a nosotros, hermanos, que nosotros la entendemos por causa del Evangelio. Otro versículo, 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Si hubiera. Por eso les digo, hermanos, jóvenes, muchachos, no almacenen tantas de estas frases en su vida. No es bueno guardar estas frases de hubieras, porque si no algún día los vas a ver todos y te vas a lamentar mucho. Te van a doler. Vas a decir tú, si yo hubiera o no hubiera. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué dice aquí? 1 Juan 2:19 dice que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros. A veces nosotros nos quebramos la cabeza y decimos, ¿por qué a veces la iglesia tan llena y por qué a veces tan vacía? Porque se van. ¿Y por qué aquellos que en alguna vez parecían tan sinceros, cristianos, por qué ya no están? ¿Por qué los vemos allá? Estuvieron aquí, como dicen los hermanos de Querétaro, la iglesia de allá. Dicen ellos que si permanecieran todos los que una vez estuvieron allí, serían más de 500. ¿Y aquí cuántos serían, hermanos? Yo me acuerdo aquí de Héctor, un hermano hace muchos años, cuando yo tenía 18 años. Héctor, buen hermano. Otro se llamaba Jorge, su hermana no recuerdo. Lula. La hermana Norma está acá con Vito. Y tantos otros. ¿Qué dice Juan aquí? De algunos de ellos que no se congregan en ningún lado. Dice que si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces no todos son de nosotros. Otra cosa, Isaías 1:9. Ya casi ando terminando, Isaías 1:9. Si algún varón se lo quiere echar este versículo, Isaías 1:9. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dice aquí, si el Señor no hubiera, hermano, fíjense, hermano, si el Señor no hubiera, dice el profeta Isaías, si el Señor no nos hubiera dejado unos pequeños residuos por ahí, ¿de qué está hablando, hermanos? Está hablando de la elección, hermanos. Está hablando de un grupito de judíos. Mira, ahorita toda la nación de Israel, prácticamente toda está cegada. Y es bíblico. La Biblia dice que hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, hay un velo puesto en su corazón. Pero que cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. Hasta el día de hoy, Israel es un árbol seco. Está seco Israel. Pero dice aquí el profeta que el Señor nos dejó unos cuantos residuos. Porque si Él no hubiese dejado estos residuos, este grupito de judíos fieles, sinceros y creyentes, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, sin nadie que representara a Israel. Cuando hay reuniones de varones, los hermanos, el encargado de presidir la reunión dice, el encargado, el que representa tal iglesia, y ahí se levanta el hermano Mayito de Aguascalientes, Mitla, ¿verdad? Y luego termina y luego dice, ¿hay algún representante de la iglesia de tal? Y a veces no hay nadie, hermanos. Si el Señor no hubiese dejado unos residuos, un resto,
un grupo, dice, hubiéramos sido como Sodoma, sin nadie que representara a Israel. Pero hay israelitas ahora, hay israelitas fieles, no los vemos, pero sí los hay. Están por ahí, porque dijo aquí el profeta que el Señor dejó a algunos por ahí fieles. Elías pensaba que estaba él solo. ¿Y qué le dice el Señor? Romanos 11. Romanos 11:2. ¿Qué le dice el Señor al profeta Elías? Él se sentía que estaba solo. 11:2 dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel? Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí, ¿cuánto? Un grupo. No todo Israel, hermanos. Un grupo selecto de 7,000 han quedado. Y ellos no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Saben quién guardó a estos israelitas fieles, hermano? A estos profetas. ¿Saben quién los escondió en cuevas a estos? Uno de los criados del malvado rey Achab. Porque cuando la bruja Jezabel andaba matando a los profetas del Señor, este señor, búsquenlo ahorita, don Saúl Leomoy, el que estos que lo saben, este señor guardó a estos 7,000 en cuevas. Los guardó y los mantuvo de pan. Este criado del rey Achab, él no tuvo miedo de que esta bruja también lo matara a él. Él los guardó. Y el Señor está diciéndole a Elías: mira, Elías, hay allí unos encerrados y son míos, y ellos son fieles. Y luego dice el versículo 5, ahí mismo: así también aún en este tiempo, dijo Pablo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Aún en este tiempo, hermanos, aún ahorita, hay reliquias, israelitas, judíos, por la elección de gracia. Sí, todo Israel está en incredulidad, pero hay algunos fieles por allí, israelitas cristianos a los cuales les ha amanecido el evangelio, ¿verdad? Otro versículo, 1 Samuel 25:34. 1 Samuel 25. ¿Quién era el Señor ese que los escondió? ¿No lo encontraron? Está en 1 Samuel después del 20, donde dice que los escondió a estos profetas, y es a los que el Señor menciona. 1 Samuel 25:34. Mire lo que dice aquí. Si lo quiere leer, ¿alguien que lo quiera leer? Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado priesa en venirte al encuentro, de aquí a mañana no le quedara a Nabal mediante a la pared. Cambió algo, gracias hermano Saúl, cambió algo, hermanos, con la venida de Abigail a encontrar a David. ¿Cambió algo en el futuro de la casa de Abigail? ¿Sí cambió algo? ¿O no cambió nada? ¿Qué cambió allí, hermano Beto? Algo iba a suceder al día siguiente allí. ¿Qué sucedió? Sí, hermanos, sí ven que cómo cosas cambian por decisiones nuestras, y cosas grandes cambian. Mira, esta señora Abigail, cuando ella supo el mal que estaba determinado hacia su casa, hermanos, ya estaba preparando David los misiles y las metralletas para ir y matar a toda esta casa. No, David era caramba, y en un momento de ira iba a hacer algo muy malo.
Él estaba listo, armó a sus hombres y dijo, ahorita vamos y les quitamos la cabeza, es más, ni nadie se va, ni todos se van a morir. Entonces, ¿qué hace Abigail? Ella, se va, carga su asno, lleva comida, lleva víveres, encuentra a David y le dice, oye David, no hagas eso. Y David le cae el 20, dice, mujer, gracias por hablarme. Que si tú no hubieras venido, mira, al día de mañana, tu casa y tu familia fueran solamente cadáveres. Males vienen a la vida, hermanos. Males vienen a la familia. Pero nosotros podemos hacer que ese mal se desvíe para otro lado. Podemos hacerlo, hermanos. Porque el hubiera sí existe. Esta mujer evitó tragedia a su familia. Y David dijo, si tú no hubieras venido, mañana tu casa ya estuviera perdida. Otro versículo, San Juan 11:21. San Juan 11:21. San Juan 11:21. ¿Ya lo tienen? 11:21-32. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ¿qué dice? Pero ¿cuál es la palabra de nuestro estudio en esta mañana? Y luego versículo 33, ¿qué dice la otra hermana? Le dice lo mismo, ¿no? Al Señor. ¿Qué le dice? Si hubieras estado. Pero a veces estos versículos uno los puede leer en dos sentidos. Uno puede pensar que las hermanas le estaban reclamando a Cristo. Señor, pues, si tú hubieras estado aquí, hermano no estuviera muerto, ¿verdad? Descuido, ¿verdad? Así sonaría la primera forma de interpretarlo, ¿no, Beto? Si tú hubieras estado aquí. Pero hermanos, esa no es un reclamo. En realidad le están diciendo a Jesucristo, Señor, le están diciendo por fe, Señor, tú hubieras evitado que mi hermano fuera muerto. Si tú hubieras estado aquí. El hubiera sí existe, hermanos. Y le están diciendo prácticamente, Señor, si tú hubieses estado aquí, mira, esta gente no estaríamos aquí llorando. El hubiera sí existe, hermanos, claro que sí existe, y el Señor puede evitar cosas en nosotros, sí, nosotros estamos ahí al pendiente. Dos textos más para terminar, Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13. Por eso cuando les digan, o cuando nos digan nuestros hijos algo, hay que decirles, acuérdate que el hubiera sí existe. ¿Verdad? Acuérdate, entonces hay que quitar eso de que el hubiera no existe, porque claro que sí existe. Dice en estos versículos, Segunda de Reyes 13, versículo 18, dice, y tornóle a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel hubo tomado, díjole, hiere la tierra, y él hirió ¿cuántas veces? 3 veces. En el versículo 25, ¿cuántas veces hirió a los siros? Cada golpe, ¿qué era entonces? Una victoria, ¿verdad? 3 veces hirió, 3 veces tuvo victoria. Y podemos nosotros imaginarnos algunas cosas, por decir, a lo mejor el rey Joás diciendo, 3 veces lo herí. Pues es lo que me dijo el profeta, es lo que alcanzó mi fe. Es lo que alcanzó, paz, solamente. Pero ve, hermanos, que el profeta Joás tenía en sus manos el poder de exterminar a estos siros. Él lo tuvo. Y sin embargo, al día de hoy, ¿hay siros o no hay siros? ¿Y sabes qué son para Israel? Un dolor de cabeza. Todavía los siros que hay siguen siendo un dolor de cabeza. Fue una de las naciones que se unió con las otras para atacar a Israel en guerras pasadas, Siria.
Y de que se les pega la gana, se arman los sirios y empiezan a bombardear a Israel. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque hubo un rey que pudo haber acabado con ellos y no acabó. O sea, él hubiera podido acabar con los sirios. O sea, quiere decir, hermanos, que nosotros podemos acabar con ciertos enemigos, pero que tristemente no los acabamos y que después de muchos años sigue habiendo sirios todavía y causándonos muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque pudimos, ¿verdad? Pudimos haber herido más veces la tierra, ¿verdad? Con la frente en la tierra, como el Señor Jesucristo, pudimos haber herido más veces la tierra con nuestra frente y llorado a Dios y decirle: Señor, dame victoria sobre esta cosa. Yo quiero victoria. Y Joás pudo haber exterminado los sirios, pero no los exterminó. Y al día de hoy, todavía después de muchos miles de años, sigue habiendo sirios, porque no hirió lo suficiente en la tierra. Hermanos, se lo hubiera, así existe. Un versículo más, Salmo 81:13. Salmo 81:13. Y terminamos. ¿Cuántos hubieras hay en tu vida, hermano? Pregúntate en esa mañana. Muchos, ¿verdad? Por lo menos tenemos 2 o 3 hubiera cada uno de nosotros. ¿O no es cierto, hermana suegra? Sí. Hay muchos hubiera en nosotros. A lo mejor, dice la hermana suegra, a lo mejor si yo hubiera convivido más con mi esposo, ¿verdad? Si yo hubiera, le hubiera, como dice mi esposa, de su papá, mi suegro, cuando su papá le pedía los frijoles machacados, dice mi esposa, si yo le hubiera hecho sus frijoles a mi padre, ¿verdad? Nos quedamos con los remordimientos del hubiera, ¿verdad? Si yo le hubiera hecho caso a este viejo cuando me hablaba, a lo mejor... Sí, no, hermanos, ayer que fuimos a visitar a mis parientes al rancho, nos despedimos y mi tío empezó a llorar y mi primo empezó a llorar porque acaban de perder hace 8 días a su mamá. O sea, mi tío a su esposa y mi primo a su mamá. Mi primo prácticamente toda su vida ha estado en Estados Unidos, toda su vida, nada más venía casi para enterrarla. Tal vez él se vaya con algún remordimiento y diga, si yo hubiera estado más tiempo con mi mamá. Dice 81:13, oh, si me hubiera. ¿Quién está diciendo aquí? Dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera Israel andado. Que dice, en una nada habría yo derribado sus enemigos. ¿Sabe por qué Israel ha tenido tantos problemas, hermano? ¿Saben por qué los sirios tan problemáticos con Israel? ¿Y por qué los persas? ¿Y por qué los romanos? ¿Y por qué los griegos? ¿Y por qué ahora las naciones árabes? Tantos problemas para Israel. ¿Saben que todo esto se hubiera evitado, hermanos? Aquí dice, ¿no? Dice Dios, si Israel me hubiera oído, todo esto no hubiera pasado. Si ellos me hubieran oído, yo hubiera sometido a sus enemigos. Israel sería cabeza y no cola todos los días. ¿Sabes dónde estaría ahorita Israel? Israel sería la patrona, como fue un tiempo. La señora, como dicen Lamentaciones, como decían los pueblos, la señora engalanada, vela ahora triste, llorando, que se lamenta por sus hijos. Triste, enlutada y no tiene consoladores. Si Israel hubiera oído, si hubiera evitado todas estas masacres, todos estos problemas, Israel fuera para siempre. Israel ahorita sería la nación sobre las naciones, arriba de todas las naciones, y los judíos serían predicadores y las naciones les serían sometidas a Israel. Pero dijo aquí Dios, si me hubieras oído. ¿No me oíste? Entonces vas a tener problemas. Hermanos, yo pienso que esto también habla para nosotros. Pero seguramente el Señor dice, si Mariano me hubiera oído, ¿verdad?
Si Beto me hubiera oído, mira todo lo que le hubiera evitado. Hermanos, yo pienso que esto del Señor Jesucristo pues es serio, ¿verdad? Yo creo que debemos de ir y quitando eso subiera de nuestra vida y haciendo lo más posible para que no sigamos acumulando más y que luego no digamos, si yo hubiera, ¿verdad? Como Tomás, que no estuvo cuando el Señor llegó, ¿verdad? A veces nos despistamos, nos descuidamos y no venimos y andamos por allá pajareando y haciendo cosas y no supimos nada, ¿verdad? Oye, vino el Señor Jesucristo, le dicen a Tomás, no lo creo. ¿Dónde andaba Tomás? ¿Quién sabe? Pero se despistó, se descuidó. Tal vez Tomás hubiera dicho, si yo hubiera estado ahí la primera vez, hermanos, porque la primera impresión es la que cuenta. Entonces, pongamos en práctica estas cosas, hermanos, cosas cambian por decisiones de nosotros. Amén. Amén.